Así que damos inicio a esta nueva unidad y lo hacemos en el nombre de Jesús. Lleva, como les dije, fe, arrepentimiento y obediencia. Amén. Fe, arrepentimiento y obediencia. Los textos escriturales que van a ser nuestros textos guías es Juan capítulo 3, versículo 16, que podríamos decirlo de memoria, ¿cierto? Pero Amén. igual va a aparecer ahí en la pantalla. Lo decimos en el nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Y otro texto base que es muy importante en nuestra doctrina apostólica es Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. No sé si a usted le pasa algo, pero aquellos que conocemos el nombre del Señor Jesús, se nos ha sido revelado, ¿cierto? La doctrina, la fe apostólica, esto es algo que en nuestros corazones retumba tremendamente. Amén. Amén. Y es la revelación del nombre. Así es. Amén. Gloria al Señor. Vamos al punto número 1. Y el punto número 1 es: ¿cuáles son los pasos escriturales para la salvación? Repito, ¿cuáles son los pasos escriturales para la salvación? Paso número 1, fe en Dios. Repita conmigo: fe en Dios. Gloria al Señor. Creer y confiar en Dios es el primer paso esencial para la salvación. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pastor? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque sin fe es imposible, ¿cierto? Diga conmigo: imposible. Imposible. Agradar a Dios. Vamos con Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. ¿Y cómo dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay varias escrituras que luego, ¿cierto? Si hay alguien que quiera profundizar en escrituras sobre unicidad, nos preguntan y terminando, ¿cierto?, la lección, con mucho gusto le podemos Amén. entregar, pero queremos ir avanzando al segundo paso. El segundo paso es el arrepentimiento. Amén, diga conmigo: arrepentimiento. Arrepentimiento. Amén. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa pedir perdón y apartarse del pecado. Es el siguiente paso luego de que hemos creído en Dios y en su palabra. Amén. ¿Y cómo creemos en Dios y en su palabra? A través de la fe, ¿cierto? Amén. ¿Cómo creemos en Dios y en su palabra? A través de la fe. Claro, porque ¿cómo podemos creer en Dios si no lo podemos ver? Así es. Pero en cambio sí podemos sentirle. Amén. En cambio sí podemos ser testigos de las maravillas que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Por lo tanto, bienaventurados son aquellos que creyeron sin aún verle. Amén. Y es ahí donde comienza el camino de la fe.
Así es. Y hago un paréntesis, vamos con el primer paréntesis. Hoy entendí algo muy, muy importante. El Señor siempre a nosotros nos da palabras de fe. Amén. Y usted dirá, ¿por qué no se cumple en mí? No se cumple porque usted no lo cree cabalmente. Usted tiene que ser persuadido. Así es. ¿Sabe lo que es ser persuadido? Convencido totalmente de que usted, lo que el Señor le dijo, usted lo va a recibir. Ejemplo, tenemos a Sara y a su esposo, ¿cómo se llamaba? Abraham. Abraham. El Señor le dice, te voy a hacer descendencia. Así es. Sara se larga a reír. Este es viejo ya. ¿Cuántos años pasaron hasta que se lograse? 25 años. Amén. Durante 25 años el Señor entregó la palabra. El problema era que Abraham no estaba persuadido. ¿Me entienden, no? Abraham no estaba convencido de la palabra. Cuando el Señor te entrega una palabra de fe, convéncete que así será. Así Convence así tan fuerte que así va a ser, que tú no te vas a dar ni cuenta que el Señor lo que te ha entregado a través de la fe, Dios lo va a concretar. Amén. Pero dile al Señor, ayúdame a creer, Así es. ayúdame a creer. Así es. Y ese es el problema de nosotros, nos falta la fe. Dígale al Señor, auméntame la fe. Gloria al Señor. Pero vamos al arrepentimiento. Estamos en el paso número 2, arrepentimiento, que es pedir perdón y apartarse del pecado. Vamos a ir a algunas escrituras. Lucas capítulo 13, versículo 5. ¿Cómo dice, pastor? Os digo, no, antes si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Os digo no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué dice Hechos capítulo 3, versículo 19? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué vienen por causa del arrepentimiento? ¿Tiempos de qué? Refrigerios. Ahora, ¿es el bautismo acaso no tiene la misma eficacia? El problema es que muchos se bautizan simplemente por un sensacionalismo. Pero muy pocas personas se bautizan convencidos de lo que están haciendo. Cuando usted se bautiza convencido de que usted va a tener una nueva posición, usted va a ser una nueva criatura, cuando usted se bautiza persuadido de que sobre usted se deposita todos los beneficios de ser un hijo de Dios, realmente su vida cambia. El gran problema es que muchas personas se bautizan. ¿Por qué? Porque se bautiza el mejor amigo, la mejor amiga. Se bautizan porque es fin de año y se estila, ¿cierto?, en muchas de las iglesias que a fin de año se hace un solo y gran bautismo. Amén. Bien por aquellos que lo hacen, pero yo creo que el bautismo tiene que estar, las aguas bautismales siempre dispuestas. Así es. No una temporada. Amén. Toda temporada es temporada de bautismo, porque Amén. todos los días alguien tiene que arrepentirse. Así Todos es. los días alguien tiene que nacer de nuevo. Así es. Gloria al Señor. Paso número 3. Bautismo. ¿Qué es el bautismo? Bautismo es ser sumergido en agua en el nombre de Jesús
para la remisión o el perdón de los pecados. Amén. Vamos a ir a algunas escrituras. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. ¿Cómo dice, pastor? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Vamos a la siguiente. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Gloria al Señor. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Mire, el bautismo está disponible todos los días. Así es. Vuelvo a recalcar, no es una fecha especial. No es para el paseo de fin de año. Amén. No es para el paseo de fin de año. Así es. No, la Biblia dice que tiempo hay para todo. Amén. Si es paseo, es paseo. Así Bautismo es bautismo. ¿Me entiende? Pero hoy es importante entender por qué te detienes, qué es lo que te trunca tomar esta decisión. ¿Por qué muchas veces las personas dicen que sí, que no, es que mucho lo que tal vez me exigen, es que tal vez no voy a poder hacer esto ni lo otro? Hermano, cuando tú entiendes el plan de salvación, cuando tú entiendes la parábola, ¿cierto?, del rico y Lázaro, Amén. ayer lo comentábamos en nuestra célula, uno entiende cómo el Señor Jesucristo nos muestra un plan de salvación pero tan oportuno. Lázaro tenía todo el dinero, lo gastó en todos los placeres, llega cierto su día, como llega el día de todos, Amén. pero va a un lugar de tormento. En cambio, vemos cierto a Lázaro, que era un hombre totalmente pobre, y decía, me gustaría incluso comer hasta de la comida que cae de la mesa del rico. Aún en su pobreza, este hombre tenía una riqueza incalculable. Amén. Porque aunque era pobre en lo económico, era rico en cuanto a su eternidad. ¿Por qué? Porque dice que fue y obtuvo su lugar de reposo en el seno de Abraham. Amén. Que es decir, ¿cierto?, en el lugar donde reposan nuestras almas por la eternidad, en presencia del Señor. ¿Qué le grita, cierto, entonces el rico? ¿Qué le dice? Por favor, Señor, haz que vaya alguien y le predique a mi familia, que entiendan mis hermanos, mire, yo lo único que necesito, Señor, por favor, envía a Lázaro que moje, ¿cierto?, un té, con un poco de agua, ¿cierto?, con un poco de mis labios. Era tanta la desesperación en ese lugar, en ese infierno, que el hombre comienza a decirle, por favor vayan y predíquenle a mi familia, predíquenle la salvación, predíquenle del bautismo, predíquenle del arrepentimiento, porque yo no quiero que ellos estén donde yo hoy estoy. ¿Me entiende, iglesia? Ahora, esto es caso de vida o muerte. El infierno es una realidad, el cielo también lo es. Amén. El tema es que nosotros decidimos hoy dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Así es. Y si usted está aquí en esta noche, es porque entiendo que usted tiene un deseo de poder pasar una eternidad en los brazos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Paso número 4. La llenura del Espíritu Santo. Ser lleno con el Espíritu Santo. Tener el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Es tener el Espíritu de Dios viviendo dentro
de nosotros. Vamos a leer algunas escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 11, y luego, pastor, Romanos capítulo 8, versículo 9. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Aquí no hay ni a medias, eres o no eres. ¿De qué espíritu estás revestido? ¿O el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, o el espíritu que gobierna este mundo? Amén. ¿Cómo sabemos eso, pastor? Los frutos, ¿cierto? Amén. Vital. Vital el tema de los frutos para saber qué espíritu es el que nos gobierna. Amén. Perdón, pastor, un pequeño Por paréntesis, supuesto. volviendo un poco atrás respecto a la fe. La palabra del Señor, hermanos y amigos que tal vez están por primera vez, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Estos 66 libros que están aquí, que tiene, como lo vimos en la primera unidad, tiene cerca de 40 escritores, pero el autor es solo uno, ¿no es cierto? Eso lo vimos, porque fue inspirada divinamente. Por lo tanto, la palabra de Dios no se razona, sino que simplemente se cree. Cuando nosotros de alguna manera comenzamos a razonar la palabra de Dios y, como decimos vulgarmente, a buscarle la quinta pata al gato, es cuando entramos en problemas con la salvación, ¿no es cierto? Hay una situación en el Antiguo Testamento de un general sirio que estaba, ¿no es cierto?, leproso de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Y el profeta le da una indicación y le dice que se sumerja 7 veces en un río específico, ¿no es cierto? Y mire cómo entra la razón por sobre la fe, a diferencia de la fe. La razón le indicó que donde él vivía habían ríos mejores que el río donde el profeta lo había mandado a sumergirse. ¿Pero acaso no hay mejores ríos donde yo vivo que donde el profeta me está diciendo? Por cierto que sí, habían ríos mejores, pero la palabra de Dios le indicaba una ordenanza. Y la ordenanza era sumergirse en el río donde el profeta le había dicho, ¿no es cierto? ¿Cuándo vino la sanidad a este hombre leproso? Cuando efectivamente actuó la fe por sobre la razón y se sumergió 7 veces en el río donde el profeta le había dicho. Por cierto que la palabra del Señor, mirándola con ojo humano, desde el punto de vista de la razón, es muy cuestionable. Pero ¿cómo vamos a ser salvos creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz? Pero ¿cómo vamos a recibir la salvación sumergiéndonos en las aguas en el nombre de Jesús? ¿Cómo nuestros pecados van a ser perdonados si solamente es agua? Es que esa es la voz de la razón, pero la voz de la fe es otra. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Jesucristo mismo, después de haber resucitado, conversa con los apóstoles. Es una conversación, hermano, como dice el pastor, que implica vida eterna. El Señor le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y mire lo que le dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire lo poderoso de la fe. La fe, el que creyere y fuere bautizado, ahí actúa la fe. Pero cuando está la razón hablándonos, pero ¿cómo? Si el pastor dice que hay que bautizarse y eso nos va a traer salvación. Así actúa la razón, cuestiona, se pregunta, el Señor me prometió esto, ¿será verdad? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? ¿De a dónde va a proveer? Mire, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Es problema de Él. ¿Cómo va a proveer el Señor? Es problema de Él. Lo nuestro es creer. Y si nosotros lo creemos, entonces lo recibimos. Como decía el pastor, ¿por qué se tarda en venir la respuesta? Precisamente, hermano, porque a veces claudicamos en 2 pensamientos. La fe en el Nuevo Testamento, hermano, es la base de toda edificación en la vida del creyente. Por eso dice, pero sin fe es imposible. No se puede agradar a Dios si no tenemos principalmente fe. Fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios, fe en su palabra. Es abrir el corazón y es entregarse completamente a Él. Yo creo.
Simplemente yo creo, no cuestiono. Y Dios nos ayude ahí en ese sentido. Por eso es vital, y perdón pastor el paréntesis, es vital, hermano, venir días como hoy. Porque a través del estudio de la palabra del Señor, nuestra fe, ¿no es cierto?, va aumentando. Amén. Nuestra fe va creciendo, como dice el hermano Fabián, se va nutriendo. La palabra del Señor dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué me había preguntado usted? Sigamos adelante. No, está bien. Yo quiero acotarle algo por un tema de fe. Imagínense a este general, ¿cierto? Naamán. Va donde el profeta, y primero el profeta ni siquiera lo atendió, mandó al criado. Ya se enojó porque el hombre tenía jinetas. No me atendió el sacerdote, no me atendió el profeta y mandó al ayudante. Y le dice, anda y sumérgete, ¿dónde? En el Jordán. Y es por eso que patalea Naamán y le dice, ¿cómo? En el Jordán, si donde yo vivo hay mejores ríos. ¿Por qué dice eso? Les quiero hacer el alcance que el Jordán era un acueducto que estaba alrededor, ¿cierto?, de aquel lugar, de aquel pueblo, y todos los ríos que son acueductos es donde se echan los desechos. Amén. Amén. Todo lo que orina, popó, los pañales, todo eso. Imaginen, hasta los cadáveres, muchas veces de perros, cosas así. Amén. Se echaban ahí encima. Ahora debemos de entender lo siguiente, que Jordán viene del hebreo Yardén. Amén. Y Yardén significa el que desciende. Amén. Y aquí encontramos otra enseñanza muy, muy importante, que cuando tú tomas el nombre de Jesucristo, es un acto también de humillar la carne. Amén. Amén. De humillarse a sí mismo. Así es. De decir, Señor, definitivamente tú eres más grande. Al general no le faltaba nada. Tenía dinero, fama, tenía gente a cargo. Podría ser una persona totalmente autosustentable. Amén. Pero tuvo que descender. Amén. En medio donde estaba todo sucio. ¿Para qué? De esa manera el Señor le hizo entender que nuestros puestos, nuestros títulos en presencia de Dios no es nada. Amén. No somos nada. Yardén, el que desciende. Amén. ¿Quién más se bautizó en el Jordán? Todo lo que bautizó Juan el Bautista venían al Jordán. Jesucristo mismo fue bautizado en el Jordán. Exacto. Por lo tanto, debemos de entender que las aguas bautismales vienen a ser para nosotros la muerte del viejo yo, del altanero, del egocéntrico, del soberbio. Hay mejores ríos en mi país. Pero al profeta no le importó nada. Lo hizo en realidad bajarse un poco del pony. Amén. Le hizo decir, sí, hay mejores ríos, tienes dinero, puedo hacer incluso una piscina. Así. Pero esta es la forma. Amén. Tienes que descender, tienes que humillarte. Amén. Y es ahí cuando el Señor comienza a confrontar nuestro carácter y tú pasas la prueba de la confrontación de tu carácter, de tu orgullo, cuando realmente aprendes y vas a subir un escalafón en la fe. Las pruebas no tan solo vienen para demostrar la grandeza del Señor, porque eso nosotros lo tenemos asumido. ¿Verdad? Pero las grandes pruebas vienen para confrontar nuestro carácter.
Y si nosotros logramos confrontar nuestro carácter, es decir, la forma en que actuamos en medio de la prueba, porque yo sé que nosotros estamos capacitados a través del Espíritu Santo de Dios, venga lo que venga, prueba que venga, yo sé que la vamos a poder pasar, la vamos a poder sobrellevar. Amén, Jesús. Pero el problema es cómo te comportas primero. Así es. ¿Confiamos ciegamente la fe en el Señor? Oiga, es terrible cuando uno de nosotros pierde a un padre. Y muchos te confrontan y dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Acaso no tienes un Dios que sana? Es verdad. Pero yo creo que lo más importante y el milagro más grande es cuando nosotros entendemos que sí es verdad, tenemos un Dios que sana, pero tenemos también un Dios que es soberano. Amén. Así es. Y su voluntad es aún mucho más grande. Amén. Y es ahí cuando todos nosotros, más de alguna vez en la vida, mordemos el polvo, Así es. descendemos, tenemos que tener una cita en el Jordán. Así es. Amén. Cierro paréntesis, sigamos, pastor. Amén. Es importante, hermano, el orden correlativo que está entregando el pastor en cuanto a lo que son los pasos de la salvación. No sé si usted se fijó, fue prestando atención, el pastor citó fe, luego citó arrepentimiento, luego citó bautismo, luego citó llenura del Espíritu Santo. Amén. Hay solo una cosa, hermanos, que en Dios no tiene un orden correlativo de estas cuatro, que es la llenura del Espíritu Santo. Porque a veces viene antes y otras veces viene en el momento del bautismo y otras veces, hermanos, viene cuando Dios así lo quiera. Pero tengo apuntado aquí, y para que no se me vaya, fe, arrepentimiento, bautismo, yo tengo apuntado abajo obediencia, que es el título del estudio, fe, arrepentimiento, obediencia. ¿Por qué? Porque personalmente, hermanos, yo he conocido gente dentro de la iglesia, hermanos, que tienen fe, creen en el Señor, creen en su palabra, lo han recibido, Así es. están arrepentidos, que a todo esto el arrepentimiento no es solo el día del bautismo, porque todos los días tenemos algo de que arrepentirnos. Amén. Pero resulta que no tienen obediencia porque aún no se han bautizado. Y llevan 3 años, 4 años creyendo con arrepentimiento en su corazón, pero no han obedecido todavía. No han ido a las aguas del bautismo. ¿No es cierto? Con esto le quiero dar a entender, hermano, es que puede haber fe, puede haber arrepentimiento, pero si no hay obediencia, no puede haber salvación. No puede. Amén. Porque es el orden, hermano, escritural que el Señor nos entregó para la salvación. El que creyere y fuere bautizado, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, si no hay, ¿no es cierto?, bautismo en agua, que es lo que yo puedo hacer, lo que está a mi alcance, el obedecer, ¿no es cierto?, lo demás lo va a hacer Dios. Él va a saber cuándo nos va a dar el Espíritu Santo, cuándo vendrá con la señal inicial de las nuevas lenguas. Pero si no hay obediencia a la palabra en ese sentido, de ir al bautismo, aquí hay agua, le dijo el eunuco a Felipe. Exacto. Aquí hay agua, ¿qué impide? O sea, cuando nosotros llegamos a entender el plan de salvación, hermano, al tiro se mueve el corazón. Aquí hay agua. Pastor, ¿a dónde está la piscina? Pastor, ¿cuándo lo podemos practicar? Porque seamos bien honestos y transparentes en este sentido. Si usted ha tenido la oportunidad de bautizarse y lleva tiempo en la iglesia y no lo ha hecho, si el Señor viniera esta noche, ¿qué va a pasar? Amén. No, Él va a tener misericordia. Hermano, ajustémonos a la palabra. ¿Qué va a pasar? Así es. Sigamos mejor. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Fe y arrepentimiento. Es el segundo punto que queremos hoy tomar. La salvación es la maravillosa obra de Dios de apartarnos del pecado y reunirnos con Jesús mismo. Amén. Los primeros 2 pasos para la salvación serán examinados, ¿cierto?, en esta unidad. Y hemos agregado uno más, ¿cierto? Fe, arrepentimiento,
y obediencia. La fe sin obra es muerta. Amén. Y el arrepentirse y volver a lo mismo no te sirve de nada. Así. Entonces, ¿cuándo se concreta todo esto? Cuando tú obedeces al llamado de Dios, y si el Señor está encendiendo a ti la llama en tu corazón de querer bautizarte, hermano, amigo, hazlo ahora. Amén. De verdad, no espere una fecha especial. No, después del 18 para portarme mal la última vez. Ir a la fonda, ¿cierto? Zapatear un poquitito allá y acá. No, no te engañes. Amén. No te engañes. Es ahora. Jesucristo predicó, ¿cierto? Estos pasos. ¿Qué dice Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15, pastor? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Arrepentíos y creed, ¿qué cosa? En el evangelio. En el evangelio, el versículo 15. Vamos al tercer punto. Y aquí esta es una pregunta casi existencial que muchas veces nos la hacemos cuando comenzamos, ¿cierto?, a filosofar un poco. No que es primero, ¿cierto?, el huevo o la gallina, cosas más Más profundas, ciertamente, ¿cierto? Entonces, una de esas preguntas existenciales: ¿por qué tiene que ser salva la humanidad? ¿Por qué el mundo tiene que ser salvo? ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es la importancia de la salvación? Primero, necesitamos ser salvos del pecado. Amén. ¿Y qué es lo que es el pecado? Es la rebelión, Así es. es la desobediencia u ofensa contra Dios. Amén. Necesitamos ser salvos ¿de qué cosa? Del pecado. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 10 y luego el versículo 23? Como está escrito: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, dice, pecaron. Todos. El pastor, Amén. el otro pastor. Así es. Aquí no hay ningún arcángel que ande arriba de una nube, ¿cierto? Todos pecamos y a diario. Y el que diga lo contrario, mentiroso. Así es. Ni tú te la crees. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán entre paréntesis, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una vez más, todos pecaron. Amén. ¿Qué dice Mateo capítulo 1, versículo 21? Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salta a su corazón con textos como este, ¿no? Sí, amén. Y uno dice: Señor, ¿y quién podrá salvarnos? ¿Quién podrá ayudarnos? No va a salir con el chapulín colorado. Dice Jesús, el Salvador, etimológicamente, ¿cierto? Así es. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién nos puede dar perdón? Jesús. ¿Cómo cantan un himno bautista, cierto? ¿Quién me puede dar perdón? No, pero no lo cantábamos. ¿No? Eso, pastor. Yo soy bautista más antiguo, entonces. Sí, más. Solo de Jesús la sangre Amén. y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Es un himno hermoso
y nos da una gran realidad. Así es. Solo de Jesús la sangre nos puede hacer libre de todo pecado. Amén. De todo pecado. El pecado puede ser activo o puede ser pasivo. ¿Qué significa esto? Existen pecados de comisión y también hay pecados de omisión. Amén. Vamos a profundizar en cada uno de estos. Por ejemplo, pecados de comisión o pecados activos. Son acciones deliberadas que están en contra de la palabra de Dios. Acciones deliberadas que están en contra de la palabra de Dios. El Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 21, Marcos 7, versículo 21 al 23, nos relata sobre estos pecados activos. ¿Cómo dice, pastor? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Todas estas maldades, maledicencia, soberbia, fornicación, los homicidas, los insensatos, todas estas maldades desde dentro salen y contaminan ¿a quién? Al hombre. Ahora, ¿cuáles son los pecados de omisión o esos pecados pasivos? Abro paréntesis, aquí no hay pecados ni buenos ni malos. Es pecado nomás. Aquí el que no existe la mentira blanca. Así es. Para salvarme. No, hay gente que miente por deporte. ¿Por qué llegaste? No, tarde, no, pastor, no sabe nada. Se me cruzó una hormiga. No la quise atropellar. Di la verdad, ¿cierto? ¿Para qué inventar un cuento? Amén. Hablemos verdades. Amén, Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la verdad nos hace libre, finalmente. Así es. Y el mentiroso se ata más. Es verdad. Esas mentirijillas tan pero como inocentonas, es lo mismo que si alguien ha caído en el peor de los pecados o está adulterando, fornicando, es exactamente lo mismo. En Dios no existen niveles de pecados. El pecado es pecado. Amén. Transversal. Así es. Amén. Entonces los pecados de omisión o pecados pasivos es no lograr hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso significa, es no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, ¿cómo dice, pastor? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Justo quería sentir del Señor ayudar al hermano. Vi que está en necesidad y no sé, como que se me fue y se me olvidó. ¿Sabe qué? Si alguna vez te pasa eso, pídele perdón al Señor porque tú eras el instrumento que el Señor estaba tocando en su corazón, quizás para poder alimentar Es verdad. a ese hermano. Es verdad. Oh, si yo sentía que tenía que ofrendarle eso. Yo sentía que tenía que ayudarle. No retengas esos impulsos que son de parte de Dios. Amén. Porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, Es pecado. también es pecado. Amén. ¿Qué no es pecado? Todo lo que agrada al Señor, pues. Amén. Todo lo justo, todo lo honesto. En esto pensad. Así es. Amén. Amén.
Segundo, necesitamos ser salvos de la separación, ¿cierto? O división. El pecado nos separa de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Ahora, aquí está quizás la respuesta cuando muchos dicen, yo oro, pero el Señor como que no me escucha. Yo le pido, pero el Señor parece que no tiene su oído atento. Y ponemos a decirle, Señor, soy tu hijo, las promesas, ¿dónde están? ¿Dónde está el Señor que ayuda? El problema es que el pecado no nos deja. No deja que nuestra oración llegue al trono de la gracia. Amén. Es como le explicaba la otra vez, cuando el Señor va y le dice a Saúl, anda y mata todo. Amén. Tienes que raer con todo de la tierra de los filisteos, ¿era cierto? Amén. ¿Y qué hace Saúl? Comienza a matar, pero la mejor ovejita, esta no, guárdenla para el holocausto. Veía un chanchito, no, el chanchito está bonito, guárdenselo al rey. Veían una vaquita, el Señor le mandó y le dice, mata todo, extermina todo. Amén. ¿Pero qué hizo Saúl? Comenzó a guardar su bagallo, su motín. Y cuando se presenta ante el profeta le dice, algo me huele aquí. Amén. ¿No te mandé, Saúl, que mataras todo? Sí, lo maté todo. Mentira. Los balidos de esa oveja los comenzaron a delatar. Así. El olor de la vaca lo comenzó a delatar. Amén. Y eso nos pasa a nosotros cuando el Señor nos da una orden y nosotros no le hacemos caso. Cuando el Señor nos dice, deja esa relación tóxica, deja esas malas prácticas. Cuando el Señor te da una orden y te dice, deja esas amistades. No es selecciona la menos tóxica. Es verdad. No, cuando el Señor te da una orden, hazle caso. Porque muchas veces nosotros, al no obedecer al Señor, nuestros pecados de omisión hacen una separación entre el Señor y nosotros, y nuestras oraciones no llegan al trono de la gracia. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Amén. Oh, el Señor que es malo no me contesta. El Señor que es malo no me escucha. No, el Señor te escucha siempre. El problema es que hay una separación, y esa separación se llama pecado. Eso es lo que nos separa. Y eso es lo que retarda la respuesta del Señor. Amén. Vamos cuando sigo aquí. Como pecadores sin perdón estamos separados y aislados de Dios. Y cuando estamos en pecado, no podemos estar en comunión con Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 59, versículo 2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Más claro, echarle agua, ¿cierto? Amén. Vuestros pecados han hecho que oculte su rostro para no oír. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oh, qué malo el Señor. No me escucha. Haz la voluntad de Él. Y va a tener wifi directo con Él. 100%. De subida y de bajada. Sube la petición y baja la bendición. Comenzamos a pecar, se corta el wifi. ¿Amén? Sigamos. Tercero, necesitamos ser salvos de la muerte.
¿Qué es la muerte? El castigo eterno. El diccionario Webster define la salvación como el rescate espiritual de las consecuencias del pecado. La Biblia nos enseña que hay una consecuencia eterna del pecado. ¿Y cuál es esta consecuencia eterna? Ezequiel capítulo 18, versículo 20, nos la relata, pero claramente. ¿Cómo dice, pastor? El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, Esa morirá. esa... ¿Se quedaron dormidos? ¿No? El alma que pecare, esa... Gloria al Señor. Como dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Pero el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Así es. Pastor, qué duro, ¿por qué habla tanto del infierno y del cielo? No, es palabra de Dios, hermanos. Nuestra elección, donde vamos a pasar la eternidad, es aquí y es ahora. Amén. Como dice el obispo Teni, aquí. Está bien. Gloria al Señor Jesús. La ira de Dios algún día visitará el pecado y a todos los pecadores. Necesitamos ser salvos de la muerte, la ira y del castigo de Dios. Pero pastor, ¿por qué habla tanto de eso? ¿Sabe lo que pasa? Es que hoy en día los predicadores lo único que hacen es endulzar nuestros oídos. Así es. Lo endulzamos. Yo creo en la gracia de Dios porque por la gracia de Dios estoy acá. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero yo no le puedo arrancar hoja a la palabra de Dios. O cuando usted lee un contrato importante, usted no lee las letras chicas. Tiene que leerla. No, si el Señor es bueno y vamos pecando hasta que baje el poder. Vamos portándonos mal. Yo me acuerdo en otra dispensación de mi vida, conocí un hermano que le pedía permiso al Señor los 18 de septiembre y para Año Nuevo. Una semana para el 18 y una semana para el Año Nuevo. Para el 18 zapateaba en otra fonda. Ya. Para el 31 de diciembre daba los abrazos A otra familia. a otra familia. Y después volvía la otra semana pegándonos en el pecho, se propicio a mi pecador y sigamos adelante. No, hermano. Esto es serio. No podemos jugar con nuestra salvación. Tenemos que tomar esto en serio. Esto es de vida o de muerte. Así es. De esto también depende dónde vamos a pasar nuestra eternidad. No podemos jugarnos con el Señor. Debemos tomar decisiones fehacientes. Debemos de tomar decisiones que involucran, ¿cierto?, nuestra eternidad. Amén. Que dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, entre paréntesis, del castigo. Amén. Ser salvos de la muerte no significa que seremos libres de la muerte física. Porque la muerte física es simplemente la primera muerte. Así es. Todos, ¿cierto?, tenemos una cita Amén. con la muerte. Amén. Tarde o temprano Así es. te va a llegar. Se ríe usted, ¿eh? Es el salmista Los Tigres del Norte. La canta, ¿cierto? Juanito se ríe. ¿Sabe, Juanito? Tarde o temprano nos llega esa cita. Ser salvos significa que escaparemos del castigo eterno, el cual es señalado en la Escritura como la segunda muerte. Puede usted revisar, ¿cierto?, el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, y Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Esa es la segunda muerte. Amén.
Pero ¿qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, pastor? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño ¿de qué cosa? De la segunda muerte. La segunda muerte es donde hay dedo para arriba Amén. o dedo para abajo. ¿Qué piensa usted de sí mismo? Si el Señor viniera ahora. Todos los días. Así es. Todos los días estamos en ese camino. Amén. Pero que el Señor nos ayude cada día a poder tirar más para arriba. Y cada día nosotros podamos doblegar y matar a ese viejo hombre. Matar, ¿cierto?, a esta carne traidora, ¿cierto? Amén, Jesús. Que el Señor nos ayude cada día, ¿cierto?, a matar el yo. Amén. Sin embargo, mientras la salvación no nos libra de la muerte física, sí nos promete que resucitaremos de la muerte física. Amén. ¿Cómo esto un trabalengua? La muerte sí o sí va a llegar un día, la muerte física. Pero sí, la salvación nos promete que vamos a resucitar de esta muerte física. Juan capítulo 11, versículo 25. ¿Cómo dice, pastor? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy, ¿qué cosa? La resurrección Y la vida. y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, así es. Sí lo hay. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículo 40? Y con esto terminamos el día de hoy. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué piensas en el día de hoy, hermano, hermana? ¿Es importante la salvación? Es importante, esto es lo medular del Evangelio. Si nosotros no nos juntamos acá para escuchar un mensaje bonito, nosotros no nos juntamos y hacemos el esfuerzo de venir muchos todos los días de la semana. Yo te digo, ¿qué sacas con ir todos los días de la semana si tu salvación no tiene idea a dónde vas? Así es. Es lo que decía, ¿cierto?, el pastor. Si no has obedecido, gente que por años está escuchando el mensaje, que me bautizo, que no me bautizo, que sí, que no, es que hace frío, que hace calor, después de Año Nuevo, hermanos, hermanas, con todo el amor y el respeto que usted se merece, el bautismo es cosa de vida o de muerte. Amén. La salvación es cosa de vida o de muerte. Amén. Debemos de tomar decisiones, pero decisiones totalmente espirituales. Así es. Esto físico un día se va a desmoronar, pero hay un alma que tenemos que salvar. Esta alma es eterna y vuelve, ¿cierto?, de quien dio la vida. Así es. Hacia nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Nuevamente pregunto, si alguien necesita tomar el nombre de Jesús, el bautismo en las aguas en el nombre de Jesucristo, si alguien por algún motivo está viendo esta enseñanza y aún no te bautizas, anda por favor a una iglesia apostólica Amén. donde crean en Hechos capítulo 2, 38 y toma la mejor decisión de tu vida. Hazlo pronto, hermano, hazlo pronto, hermana, y que el Señor te dé las fuerzas, te dé la fe, te dé la gracia y obedece hoy porque el día está cercano. ¿Por qué no oramos al Señor? Pastor, diríjanos la oración y continuamos la próxima semana.
Señor Jesús, queremos, Señor, en esta hora dirigirnos a tu presencia, Dios mío. Queremos tomar este tiempo para buscar tu rostro, Señor, meditando en tu palabra, en lo buena que es ella. Señor, dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nuestra oración esta noche, Señor, es que puedas iluminar, Dios mío, el corazón de alguno de nuestros hermanos aquí presentes que aún no ha tomado la decisión vital, Señor, de bautizarse, de tomar tu nombre en las aguas del bautismo. Señor, estamos viviendo el último tiempo. Estos son tiempos, Señor, que tu palabra nos enseña, que nos hablan, Dios mío, que tu venida está cercana. Prácticamente todas las profecías que, Señor, tienen relación con el retorno o el arrebatamiento de la iglesia están cumplidas. La aparición del anticristo está a puertas, Señor. En cualquier momento este personaje siniestro va a aparecer. Pero nuestra confianza y seguridad en tu palabra es que antes de que Él haga la aparición, tu iglesia va a ser arrebatada. Pero no queremos, Señor, que hermanos que han estado con nosotros, familiares, Señor amado, que de alguna manera creen en tu palabra y saben que tú existes, Señor, se queden en esta tierra, Señor. Te ruego en esta hora que redargullan los corazones, toca los corazones, alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, y que aquel que todavía está indeciso, aquel que todavía, Dios mío, está en la frontera, Señor amado, de la condenación y la salvación, esta noche, Señor, pueda tomar esa decisión. También clamo, Señor, por nuestras vidas, que ya hemos tomado el bautismo. Clamo por nuestras vidas, Señor, en las que ya ha sido derramado el poder del Espíritu Santo. Esa doctrina, Dios mío, satánica de salvo, siempre salvo, no tiene asidero en tu palabra. Pablo dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. La salvación, Señor, es algo que todos los días está en riesgo, está en peligro. Señor, un pecado del cual no nos hemos arrepentido nos puede robar la salvación. Señor, algún acto, un hecho, Dios mío, del cual no nos hayamos arrepentido y sigamos perseverando, Dios mío, en él, nos puede, Señor, robar la salvación. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tu precioso Espíritu, Señor, traiga a nuestras vidas, Señor, arrepentimiento genuino. Traiga convencimiento, Señor. Tu palabra dice que el que confiesa el pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Y sin duda que estamos luchando todos los días. Sin duda que todos los días estamos batallando para ser mejores, Señor. Sin duda que todos los días estamos dando la pelea para poder agradarte, Señor.